Hemos tomado la señal. No se nos asuste. Hola, hola, Guachapori, ¿qué tal? Pues qué gusto volverlos a tener aquí en jueves, casi finalizando la semana, todos preparándonos para el plan del viernes, ¿no? Yo contento porque pues entre todos estos descubrimientos me encontré algo nuevo, levanté y me encontré con Gaby Ceseña. ¿Cómo llega a ella? Pues les voy a contar, yo soy muy fan del proyecto de Paul Thomas Anderson. Vi muchísimo lo que hizo con Tom York, ¿no? Tom York es cantante, fundador de Radiohead, y descubrí que Gaby había bailado en ese video, cosa que me pareció magnífica. Luego, por muchas razones, coincidimos y aquí estamos sentados. Entonces, pues he invitado a Guachapori de hoy a Gaby Ceseña. Gaby, un gusto, bienvenida a Guachapori. Muchas gracias por la invitación. No, a ti gracias por venir. ¿Cómo estás? Bien, bien. No cansada todavía, con energías. Apenas ya la semana que entra va a empezar el trabajo duro. A ver, Gaby, vamos a empezar por el principio. ¿De dónde viene Gaby? ¿Cómo es la historia de Gaby? ¿Cómo te relacionaste con la danza? ¿No? O sea, ¿qué pasó aquí en Hermosillo para tú movilizarte a hacer todo lo que estás haciendo? Porque ahora tienes que contarnos, estás en proyectos a nivel muy enormes, ¿no? O sea, es una cosa fantástica esto, pero que empecemos desde aquí. ¿Qué pasó en Hermosillo? Pues creo que tuve mucha suerte porque mi mamá y mis tías, siempre hubo mucha danza. Mi mamá y mi tía María Luisa fueron bailarinas de la Universidad de Sonora con la maestra Marta Bracho, quien fue la pionera de la danza contemporánea aquí en Sonora. Entonces, para mí siempre fue como una normalidad estar envuelta. Ay, me los voy a quitar porque se me hace tan raro escucharme. ¿Sí? Dale, yo aquí te escucho. Ahorita me los vuelvo a poner. Entonces, pues, desde el inicio, ¿no? Siempre estuve como envuelta en la danza. Y luego mi mamá empieza a tener una relación de amistad con Miguel Mancillas, un gran coreógrafo de Sonora. Entonces, pues, desde chiquita, desde que estaba en la panza de mi mamá hacía clases de danza. Ahí te traían sí, de un lado al otro. Dice mi mamá que me llevaba así en el portal a sus clases con la maestra Marta Bracho y ahí... Conozco a tu mamá, ¿eh? Sí, pues sí. Pues ya te habrá contado ella. No me ha contado nada, no le he preguntado todavía. Ahora le mando la foto y le digo, mira, aquí está. Ay, mira. ¿Por qué no me habías contado así? No me dijiste. Sí, luego me tocaba ver los ensayos con Miguel o con Isaac Chao. Entonces, pues siempre fue como parte de... y ya como a mis 9, 10 empecé ballet con la maestra. Antes de eso estuve con Mati Suárez, una gran maestra también. Todo de la misma red, ¿no? Marta Bracho vino y se empezó a colocar varias raíces de maestros, de coreógrafos. Y Marta Bracho es de Ciudad de México. Ciudad de México. Pero ella viene a Sonora, Hermosillo, ya aquí se queda. Y ella sembró toda su red de danza. Sí, exactamente. Okay. Sí, una gran maestra. Y empiezo con ballet con la maestra Mati Suárez, con mi tía María Luisa que me daba clases. De ahí me paso con la maestra Ángeles Martínez, también una gran bailarina y gran maestra, junto con el maestro Siegfried, que no son de Hermosillo, pero vienen acá, fundan su academia, y luego con el maestro Miguel, el maestro Isaac. Entonces, como estuve así en ping pong con varios maestros de aquí. Y pues desde mis 14 empecé ya más con el contemporáneo, entonces era puro ballet. Ballet clásico. Clásico, sí. Y a los 14 que empezaste con la danza contemporánea, ¿la hiciste acá? ¿Empezaste acá? ¿Viajaste? Puro Hermosillo, desde mis 14 hasta los 19. A los 19 es cuando ya me voy, aplico en el Instituto Sonorense de Cultura, pues ya sabes, hay como fondos, y en esa época había uno que era para formación artística en el extranjero. Y ya aplico y tuve la suerte de obtenerla y me voy a Bruselas a como continuar con la formación, pero hasta los 19 años me fui. Oye, y a ver, te pregunto, ¿no? Porque no he aplicado todavía una. Yo te ayudo. Sí, pero quiero saberte qué tan preparado tienes que llegar para aplicar a una beca de esas. O sea, como es fácil, es complejo, ¿qué tanto trabajo hiciste para llegar ahí? Porque imagino, Gaby, que el momento en que te subiste al avión,
te despediste de todos y dices, Bruselas, aquí voy, cambió absolutamente el panorama de tu vida, ¿no? O sea, ¿cómo te preparaste para llegar ahí? ¿Cuándo sentiste que era el momento de hacerlo? ¿Cuándo sentí el momento de irme? Listo, aquí, ya estoy. Qué buena pregunta. Pues creo que ya tenía como un año antes de irme con las ganas de salir de Hermosillo, pero yo lo veía como unos 6 meses, ¿no? Así como lo hicieron mis maestros, de irse y regresar a colocar su semilla, como que siempre tenía también esa visión, y también como que se me empezaron a despertar otro tipo de curiosidades artísticas, y también pues el hecho de viajar que te abre como... Claro, es importante ir a abrir la puerta del mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Que luego también te hace la misma pregunta, ¿qué te hizo regresar? ¿No? Pero esa la dejamos al final, porque sí, hay que ir a buscar las puertas, ¿no? Como yo estoy aquí, algunos dicen, ¿pero por qué no hemos ido? No, porque pues, es una puerta muy grande, ¿no? O sea, yo abrí la puerta de Colombia, me fui a esto y ahora aquí. ¿Cuánto tiempo tienes de aquí? ¿Vas a entrevistar también? ¿Aquí en Hermosillo? ¿Por qué te tiene aquí? No, tengo un año. ¿Tienes un año? Ok. Sí. Y tantas cosas que ya estás haciendo. Sí, pero como padre. tú igual, llega un momento en que se toma una decisión y dices, hay que movilizarse, hay que buscar el mundo. O sea, y esto que dice que nadie sabe dónde está su destino, tampoco lo encuentras. Es una búsqueda constante porque pues estamos en pleno. Sí. Una rotación, un ciclo, ¿no? Entonces, volvamos a Gaby. Y luego volvamos a ti. Sí. Te fuiste a Bruselas. Sí. Eso ocurrió cuando tenías 19 años. Sí. ¿Y allá en Bruselas qué pasó? Estuve en un centro de formación artística, no era una escuela, era más bien en las mañanas tenías clases para profesionales, venían los bailarines pues, que viven en Bruselas, y en las tardes eran como clases más principiantes, intermedio. Y la dueña más que nada la líder de este proyecto, Roxanne Hullman, una gran coreógrafa y artista, tenía como una visión de crear como un grupo en el cual pudiera tomar las clases, pero aparte pudiera tener un tiempo en el estudio para investigar el lenguaje corporal. Entonces ella como que te iba guiando de cómo era importante que tú encontraras tu propio lenguaje. Y ahí estuve 2 años. Yo que me iba en Bruselas estuve 8. 8 años. Pero en ese lugar estuve 2 años. Wow. Sí, me terminó gustando. Yo me iba 6 meses y... Como todos, ¿no? Sí. Ya vengo, mami. Sí. Aquí me guardas de la sillita Navidad, ¿no? Sí, pero aparte tuve mucha suerte porque Bruselas, yo no sabía hasta que llegué que fue el auge, y creo que todavía sigue siendo el auge de la danza contemporánea. Ya ahorita pues con todas las redes sociales ya empieza como a expandirse, ¿no? Ya no es el único desde hace varios años, pero en los 60s con Maurice Bellart, un gran bailarín, funda su escuela ahí, y de ahí vienen una ola de muchos coreógrafos muy talentosos, pero muchos, y Bruselas es una ciudad chica, Bélgica es un país muy pequeño, entonces y hay buena economía, entonces empieza a haber un flujo muy interesante de danza contemporánea. Entonces yo llegué y todavía estaba como el pico que empieza ya como no a descender, sino que a expandirse, ¿no? Entonces llegué y fue una explosión de información, de estímulos, pero todo mucho hacia la danza contemporánea. Oye, y el nivel, porque me imagino que los niveles competitivos deben ser otros, o sea, llega gente, todo el mundo, todos quieren el pedazo del pastel, ¿no? O sea, Sí. ¿cómo fue eso? ¿Cómo trabajó en ti? ¿Qué te hizo madurar esa exigencia? Porque pues, ya cuando te enfrentas a otros panoramas es algo diferente, ¿no? O sea, mucho más tenso, más aguerrido, pienso. ¿Cómo fue para ti? Sí, pues eso se lo agradezco mucho a mi educación en el núcleo Antares, porque eso fue mucho de la filosofía. Tienen una disciplina muy concreta, entonces no me fue difícil como eso que me dices de la autoexigencia ni de la disciplina. Sin embargo, fue como entender el tiempo, ¿no? Mis 19 yo me voy, y aquí a lo mejor pudiera haber empezado a trabajar como bailarina, y yo traía ese como
visión, ¿no? De voy a llegar y a los meses voy a buscar trabajo. Y claro que no, porque allá es otro tiempo, a esa edad todos están en la escuela, tienes que tener también como un cierto lenguaje propio para tú dárselo al coreógrafo. O sea, era otro tiempo, pues son otros estilos. Oye, mi Gaby, ¿y en dónde ocurrió la víncula? Porque aparte vi en tu portafolio, o sea, estás haciendo grandes proyectos, que ahora vamos a hablar de los proyectos que tienes aquí, de lo que estás haciendo en Musas y todo esto. ¿Cuándo te empezaste a vincular con esos proyectos? Porque a mí, bueno, yo cuando vi aquí, ¿no? Que habías trabajado con... Que es la pregunta, ¿cómo fue trabajar con Paul Thomas Anderson? No todos se van a decir lo mismo, pero ¿cuándo te empiezas a vincular con esos proyectos? Porque veo que no solo ese, sino también tienes, has hecho preparación coreográfica para la industria del cine y todo esto. ¿Cuándo empieza a pasar todo eso? ¿Cómo fue? Pues todo ha sido a través de mi colaboración, mi trabajo con Damien Jallet. Él es un coreógrafo de Bélgica, que él ya tiene mucho tiempo trabajando con la industria del cine, del video, de teatros. O sea, él se ha podido esparcir en varias ramas, ¿no? Me contabas que él fue el que hizo toda la coreografía y tema de la película de Suspiria, ¿no? Sí, ahí es cuando conocí a No la vean después de las 9 de la noche. Gran película, pero sí te deja frío. Sí, sí está fuerte. Y la danza, y es una cosa impresionante. Entonces, Damián fue el que hizo eso. Tú estás vinculada con él. Sí, yo empiezo a trabajar con él en 2018. Ahí había estado trabajando yo con una coreógrafa de Israel muy, muy buena, que se llama Meitar Blanaru, que ella ya había trabajado con Damián. Entonces empieza esa como cadena. Nos presentan y empiezo a trabajar con Damián en un proyecto que tenía aquí en México, en Ciudad de México, y ya Suspira ya había pasado y empieza a crearse Ánima. Entonces me invita como asistente de coreografía y como bailarina y fue pues una gran oportunidad. No, sí. A ver, cuéntame esto porque sí, o sea, para los que no lo han visto, véanlo, creo que está en Netflix, ¿no? Sí. Todo el ensamble de Ánima, la música de Tom York, fabulosa, es impresionante, pero la coreografía es bárbara. Yo creo que es lo que hace la música, ¿no? O sea, porque últimamente han venido muchos músicos acá, es el Guachapori Music, pero pues yo creo que Music and Arts, porque esto está muy relacionado con la música, ¿no? O sea, todo el tema de la sincronía, ¿no? El movimiento. Y el video tiene eso. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Dónde lo grabaron? ¿Dónde se grabó Ánima? Se grabó en Praga, la parte así del tren y todo esto es en Praga, y la otra parte es en Francia, en el sur. ¿Cuánto tiempo estuviste haciendo el proyecto? En grabación, rodaje fueron 5 días. 5 días. 5 días de rodaje, sí. Sí, de preparación fue un mes y medio. 1 mes y medio. Sí. Ah, ok, perfecto. Sí. ¿Y cómo fue? Cuéntame, ¿cuántas veces te regañó Paul Thomas Anderson? ¡Ey! No. Muévete. Muévete por allá. No, fíjate que fue súper increíble ver cómo trabajaba él. Una energía súper positiva, se acercaba, hasta me preguntaba de qué opinas de esto, mucho diálogo, muy, muy humano. Me gustó mucho como verlo en acción y también como que lo que más me queda de ese trabajo fue la preparación, ¿no? De estar con Damián y con Emilio, quien también fue asistente, de leer el guión, entender la visión, porque Damián nos decía, esto es un tango de 3, porque era el álbum de Tom York que tenía un motivo y un objetivo muy específico del ánima, de todo lo que él estaba pasando, y luego también la visión de Paul Thomas Anderson, y luego la visión de Damián. Entonces era como de estas 3 visiones llegar a un punto, ¿no? Entonces era leer el guión, entender qué lenguaje corporal, porque es muy difícil, yo creo que es muy difícil en cine de repente llegar y bailar, ¿no? Tiene que haber un motivo muy concreto para que el lenguaje corporal que estés proponiendo sea acorde a lo que está sucediendo, ¿no? Que no sea desfasado. Claro. Entonces esa fue mi primera vez de entender eso. Y Tom York estaba ahí, él participó, pero claro, porque él no es bailarín, ¿no? Pienso, ¿cómo sería para él entender todo eso? ¿Hablaste con él? Sí, estuvimos trabajando con él como 6 días, me parece. Fuimos a enseñar la coreografía y también a crear coreografía con su propio lenguaje, a entrenar a Dayana, que es la otra actriz,
y Tom York, y él tiene su propio lenguaje. Es increíble cómo se mueve cuando se pone a improvisar. Sí, cuando hace su... Sí, sí, sí. Parece que le era una catatonia, una cosa Sí, rara, sí, ¿no? sí, Cuando está sí. cantando, sí, sí. No, muy no, lindo. es increíble. Sí, hubo un momento en que se pusieron a improvisar ellos dos para la última parte del tren y Damián, Emilio y yo así. Muy, muy... O sea, sí, sí es Genial. un gran artista. Oye, y de esa experiencia entonces aprendiste muchísimo todo este tema del lenguaje, todo esto que estamos hablando que me parece fascinante, ¿no? Porque hay mucha gente acá que también hace temas de danza, pero yo no he tenido la oportunidad de hablar con un bailarín de danza contemporánea, no una bailarina. ¿Qué pasó? ¿Cómo ahí se despegó algo? ¿Empezaste a hacer otros proyectos? Sí, 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 sí. Es que luego viene la pandemia, como que fue porque sale Anima en 2019 y ya 2020 pandemia y fue como un pequeño break ahí de mi trabajo en Europa. Pero sí, después de Anima, seguí más que nada colaborando con Damián en diferentes proyectos. Como te digo, él tiene proyectos para pantalla, proyectos para teatro. Pero luego viene la pandemia y no es que por eso me haya regresado, de todos modos yo ya, 2019 ya empiezo a mudar mis cosas para Hermosillo, pero estar mitad de tiempo acá, mitad de tiempo allá. Pero luego llegó la pandemia y ya me quedo yo aquí. Pero me gustó porque dar el paso a mudarte realmente es recomenzar. Yo pensaba que iba a llegar, iba a continuar todo lo que estaba haciendo allá, acá. Y no, son otras reglas, es otra sociedad, es otra economía, Y tú es eres otra persona. todo. Entonces fue como ver como entender las reglas del juego de México, de Sonora, para ver qué yo podía desenvolverme aquí. Y eso fue mucho el proceso de durante la pandemia, pero después ya me sigo en contacto con Damián y sigo trabajando con él. Y en el año pasado comenzamos un proyecto que es otra película de Jacques Audiard, un cineasta francés, y estuvimos todo el primer semestre trabajando. ¿Cómo se llama esta? Emilia Pérez. Sí, la peli. La película, sí. Sí. Sí, sí, sí. Entonces realmente han sido esos como 2 proyectos así de ¿Y qué hiciste película. ¿Qué hiciste para la peli? Para esta película volví a asistir a Damián y salgo en la película como bailarina y luego hay una escena como entre que actúo, bailo, porque es un musical. Entonces, entre que cantas, bailas, actúas. Y aparte estuve siendo coach de movimiento de una de las actrices, que es Zoe Saldaña. Sí. Es la bailarina, o sea, todas bailan, pero Zoe es bailarina, estudió ballet, entonces con ella nos concentramos mucho a que tuviera un solo, que bailara, que poder ir lejos. Entonces Damián y yo estuvimos trabajando en su coreografía. Entonces Damián se va por otros proyectos, llega y nos deja 2 asistentes y yo me quedo con ella a trabajar, perfeccionarla, alargar y todo. Entonces me tocó como ese rol también de... ¿Eso fue durante pandemia? No, esto fue este año. Este año. Ay, wow. Sí. Es muy reciente. Sí, sí, sí. Llegué la segunda semana de junio. Sí, sí, sí. Qué padre, muchas felicidades. Gracias. Oye, la película, ¿cuándo sale? ¿Cuándo está listo el proyecto? El proyecto parece ser que para mayo del 2024. Bueno, hay que estar atentos. Sí, sí, sí. Ese es el momento, Gaby, en el que las personas se están preguntando, oye, ¿dónde veo lo que hace Gaby? ¿Qué es lo que hace Gaby? ¿Cómo te ubicamos en las redes? Tu sitio, tu página es Gaby Cecena. Es Gabriela Cecena. GabrielaCecena.com. .com. Que no hay, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? GabrielaCecena.com, sí, Sí. Gracias. ¿Cuándo nos van a dejar? Exacto. Y estás también en Instagram. Sí, como Gabriela Cecena igual. Gabriela Cecena. Y ahí tienes tus otros proyectos, que es Futuret. Sí. Y sí, sí, otro sí. proyecto que tienes muy padre, Sincera. Sincera, sí. Muy lindo. A ver, platícanos de esos proyectos. ¿Cuándo los empezaste a hacer? ¿Los empezaste a hacer aquí? Sí, todo pandemia. Todo ¿no? pandemia. Ya que estaba Sí, todos aquí. empezamos en pandemia. Sí, yo hice mucho pan en la pandemia, ¿no? Sí, Casi tengo un nos amigo vuelvo que hacía panaderos. súper buen pan y ya regresó a trabajar y todos, ¿cuándo vas a regresar a vendernos pan? Sí, todos hicieron cosas en la pandemia. No, bueno, el pan lo hizo mi esposa, realmente. Yo lo que hice fue carpintería.
Ay, qué padre. Sí, Era entonces- uno de mis proyectos, pero no. Sí, entonces no se me por ahí dio. hasta me decían Yepeto. Pero está padre porque fíjate, de la pandemia, con uno de la pandemia en retroceso, de pronto te das cuenta que empiezas a recordar cosas que están relacionadas, por ejemplo, con estos proyectos, ¿no? Que hiciste algo, invertiste el tiempo de solitud, de el miedo, lo convertiste en algo. Tú sacaste estos proyectos. Sí, fue súper rico trabajar en la pandemia. Empezó primero Sincera con Lucía Rechederra y las dos nos vimos un mes antes de la pandemia. Estábamos en Ciudad de México trabajando en cosas separadas y nos vimos, hicimos una sesión fotográfica de stop motion y fue bien divertido. O sea, el espacio ya tenía una carga, nos disfrazamos porque nos conocemos desde chiquitas y a eso jugamos, a disfrazarnos y hacíamos shows. Entonces fue bien divertido y aparte el edificio es súper tétrico y Ciudad de México tiene una carga Sí, energética. es como, hay como un fantasma, ¿no? Algo que está ahí, no está. Y la fotografía me encanta. ¿Qué es lo que, a ver, cuéntame, ya vamos a hablar de Sincera, ¿qué es lo que hay detrás de este proyecto? Porque a mí me encantó, wow, la foto muy buena, como el efecto cinemático de todas las imágenes está impresionante. O sea, ¿qué es lo que hay ahí? Pues en este momento hicimos este proyecto, ¿no? Y ya en pandemia Lucía va y viene con proyectos. Entonces nunca nos encontramos. Habíamos hecho uno antes, que es el de las fotos de varios colores y como doble exposición, que se llama Metaphorical Expression. Ese le hicimos, pero luego nos separamos, volvemos y creamos el de Bloom. Y en la pandemia nos vemos aquí y dijimos, vamos a editar todo. Entonces me iba a su casa a editar. Fue un proceso de estar viendo y empezar a encontrar una narrativa dentro de lo que hemos creado como desde un juego y desde la intuición y ver que sucedieron varias cosas como iba pasando el día, ¿no? De la luz a la oscuridad y así es como Bloom empieza como luz hacia lo oscuro. Entonces dijimos que padre seguir con esta idea de hacer como... O sea, nuestro objetivo es realmente hacer como un teatro que puedas mover, por eso ahí le ponemos como a Ghost Theater. Ah, sí, Ghost Theater. Como que las dos tenemos esta visión de que padre poder tener un teatro que puedas armar y desarmar e ir a varias partes, ¿no? Pero esto es como un objetivo largo. Pues, a largo plazo. Entonces, por el momento como que estamos explorando todo lo que tiene que ser con la fotografía de stop motion, cómo presentarlo y aparte presentarlo con un performance en vivo, que lo hicimos en La Quinta en pandemia también. Estuvo muy padre porque estaba Alma tocando, Alma Medina tocaba el piano, pero también disfrazada dentro del mundo de Bloom. Y luego estaban toda la serie de Bloom y luego yo hice como un último acto en donde ya es un performance en vivo. Entonces como esta idea de hacer un espacio en donde varias disciplinas se unan, pero con una misma temática para envolver al público. Entonces ese es como el objetivo de Sincera. Muy bonito, me gustó mucho. Y el otro proyecto que tienes ahí es el... Futuret. Este es con José Ramón Corral, un bailarín coreógrafo también de Hermosillo que creció en Antares. También estuvo fuera por mucho tiempo y la pandemia lo regresó. Sí, entonces aquí nos encontramos y recuerdo nos fuimos a tomar un café de platicar de todo lo que queríamos hacer, todo lo que hemos visto. Hiciste muchas cosas en la pandemia. No puedo parar. La pandemia más prolífica de la historia. Sí, fue un momento muy interesante para crear. Sí. No, ya quisiera haber hecho sillas. Estuvo muy padre esa junta con José, con Cherra, le decimos así, porque fue así como tirar nuestros sueños de qué queremos hacer de todo lo que vimos. Entonces era demasiado, que no es una compañía, no bien como una plataforma de cómo vincular, lo mismo que platicábamos ahorita, ¿no? Cómo hay tanto artista tan talentoso aquí. Y desperdigados, todos, ¿no? Sí. Los tienes que levantar ciertas rocas. También es un reto porque si no estás acostumbrado o no tienes, digamos, esta disciplina del panal, ¿no? Del estar juntos, ¿no? Del hacer estos, como este ensamble artístico, ¿cómo le llaman? Las comunidades, Exacto. las comunidades artísticas, la comuna artística, aunque parece que están juntos, siempre están separadas, ¿no? Sí, No sí. construyes un común denominador. A mí me parece que hay ahí una oportunidad para todos aquí. Sí. Porque levantas y encuentras dots que aunque están desconectados, como
figuras independientes siempre tienen una línea, algo que los lleva a otro, a otro, a otro. Me imagino que si se juntan todos, esto es una bomba, ¿no? Sí, exacto. Y eso es lo que platicábamos Cherry y yo, cómo nosotros hemos visto de los beneficios de tener una comunidad. Pero ahorita es un tiempo muy difícil porque por a cómo vamos, estamos siendo más individualistas. Y la idea de trabajar en comunidad cada vez se va yendo, ¿no? Y Hermosillo tiene un gran potencial como semillero de crear una comunidad artística, pero es difícil como... alguien tiene que hacer esa chamba, que eres tú. No, sí se tiene que hacer esa chamba porque... No, es que todos, curiosamente, mira, fuera de la cámara, en la cámara, todos los que se han sentado acá, artistas, cineastas, tecnócratas, músicos, punks, balada, lo que sea, todos coinciden en el mismo lugar, lo complejo que es la conexión, ¿no? Uh-huh. Que las conexiones en el arte, todos los artistas, como yo le decía aquí a alguien que está sentado, todos tenemos egos, porque pues el ego te permite llegar a esa super expresión artística, ¿estás de acuerdo? Pero el ego no te tiene que impedir conectar con alguien más, ¿no? Entonces sí es muy complicado, si te va a quitar, no te va a quitar nada, nada más es cuestión de hacer un canal virtuoso, pues, donde las cosas Ay, qué fluyan, complejo, ¿no? Sé, yo no lo veo así, fíjate, yo no... Sí, evidentemente el artista tiene un ego, todos tenemos un ego, todos ¿no? tenemos un ego, el ego no es malo, pues el ego es una cosa que está ahí, pues. Pero sí creo que es una chamba de cada uno entender que no tienes por qué relacionarte con otro desde el ego. ¿Cómo que Exacto, es lo que yo digo. No es porque el ego del artista existe, pero la relación de los artistas no es desde el ego, porque yo tengo una visión y una supervisión de lo que soy. Y tú igual. Es desde nuestra coincidencia creativa que ocurren las relaciones, ¿no? Total. Y me ha tocado ver, por ejemplo, un ejemplo tan concreto que es Damián, con un artista que he estado colaborando. Él siempre me dice, es muy importante colaborar. Él siempre colabora, ya sea con un artista visual, con música, con un director de cine, y ver cómo eso le alimenta a él y él alimenta a... En este caso, lo último que vi allá, cómo se autoalimentan, es cómo crecen dos personas en vez de una sola. Entonces siento que es una cosa de filosofía, me parece, como del norte, de estar solos, pero eso entonces nunca vamos a llegar a poder entender la riqueza de trabajar juntos, y no significa de una compañía. Creo que es como, lo platico mucho porque estoy obsesionada con ese tema. No es crear una compañía con un lo jefe. Tiene que hacer eres tú. No. Pues lo hemos intentado desde otro lugar, por ejemplo, haciendo eventos invitando a diferentes disciplinas para que se conozcan, después crear como un ambiente más social para platicar, pero sí te consume mucho de tu tiempo. El año pasado estuve muy concentrada en hacerlo y es como tener que sacrificar otras cosas, y estoy contenta de haberlo hecho, pero también ahorita tengo otro trabajo que me impide colocarle mi atención a eso. Pero sí creo que también es una falta de entendimiento, que una cosa es una compañía donde tienes un jefe y otra es una comunidad donde cada artista es independiente, y si se conocen va a ser súper fácil colaborar. Mira, tengo esta idea y necesito colaborar con un artista plástico. Pues ya es más fluido, ¿no? Sí, yo que he visto, por ejemplo, tú me preguntabas cuánto llevo acá, yo llevo un año, y he visto eso, me encanta el talento sonorense, yo estoy feliz acá, porque una de las cosas que pensé cuando me iba a venir, Gaby, es que venir a Hermosillo representaba para mí un reto creativo, y pues mi reto creativo en Ciudad de México y todo lo que hice a nivel mundial, y pues estar en contacto con cuentas regionales, globales, pues era un reto grande. Pero te voy a decir algo, cuando llegué acá me encontré con un reto creativo mucho más grande que ese, que tiene que ver con los aspectos que tocan, uno, la situación geográfica, la regionalidad, la individualidad, el agrupar, y eso que dices es cierto, o sea, es una de las cosas más importantes. Yo creo que si algo queda de acá es que tiene que haber una red, pero no es una red de... Todos hablamos entre sí, sino tiene que haber un propósito y un común puesto sobre la mesa, ¿no? Que no es menor que el ego,
pero es mucho mayor que el ego porque al final cada uno come de su arte como individuo, ¿no? Sí, yo creo que si llegamos a entender de la riqueza que puedas tener individual al colaborar, tu ego va a ser diferente cuando te aproximes a otro artista, a ver un respeto, Claro. porque sabes que esa persona tiene algo que tú quieres aprender, entonces ya el ego es diferente, me imagino Bueno, ahí está yo, ¿no? nuestra misión. Lo dejamos O sea, la vamos a filmadito. anotar acá, en una- Oye, Gaby, y volviendo a tus proyectos, ¿no? Porque también estar platicando aquí contigo fue un challenge importante en nuestras agendas, porque sé que estás en 1000 cosas, ¿no? Ya vi que estás en todo. Me dice, oye, es que estoy haciendo un proyecto con musas, es que estoy haciendo esto. Entonces, cómo es la vida actual de Gaby? O sea, ¿en qué estás? ¿Te levantas? ¿Tomas un café? ¿Tienes una dieta muy balanceada? ¿Cuánto tiempo dedicas a tu arte corporal? O sea, ¿qué va a hacer como que vas al gimnasio? ¿Bailas? Muestras como... A ver, cuéntanos un poquito cómo es eso. Porque eran... Bueno, ¿y qué hace una bailarina? No, pues me levanto, veo TikTok, No. voy al café, ¿no? ¿Cómo es? Pues cambia a cada mes, a cada semana, dependiendo de los proyectos. Ahorita tengo 3 semanas que es más una preparación para lo que viene, que empezamos el lunes a una residencia artística de agosto a diciembre, entonces ahorita es más un tiempo de preparación. ¿Con quién haces la residencia? Está involucrados varios artistas, entre ellos es Guadalupe Ballesteros, Perla López, Ana Karina Loesa, Fernanda Ballesteros, Cristian Durazo, Efraín Alday, Miguel Ríos, Beatriz Corona, Joel Durazo, Wow. José Ramón Corral, sí, Lucía Arechederra. Es un proyecto de muchas cabezas que admiro y me siento con mucha suerte de Claro, empezar. no, pues. es la plana... Sí, soy máxima. súper feliz, sí. Y es un proyecto que lleva muchísimo tiempo, desde agosto comenzamos unas primeras exploraciones que duraron 2 meses y medio con Guadalupe Ballesteros, con Emiliano Castro, con José Ramón y yo. Y estuvimos 2 meses y medio y luego lo pausamos porque pues otros proyectos empezaron como a jalarnos y dijimos, bueno, vamos a esperar a buscar un fondo económico para poder hacer esto real, ¿no? Con más equipo. Y era lo que me has contado, que Ajá. estabas en el proceso del fondeo artístico. Sí. Que, híjole, si de Sí. plano llevarlos a que vean un concierto de rock ahí en el bar de que de la vuelta, así un Es challenge. difícil. No me imagino lo que es financiar un proyecto de estos. Lo lograste, ¿no? Sí, gracias a Encontraste el Eficaz. benefactor que cree en el arte y dijo, yo voy a empujar esto. Ya está. Es que es un estímulo que ya tiene varios años del Instituto Sonorense de Cultura junto con la Secretaría de Hacienda. Y se me hace el mejor proyecto porque aquí todos ganan. Entonces, tú te ganas este proyecto y tú puedes colaborar con una empresa y la empresa, en vez de darle, que ahora es el 3% del impuesto sobre nómina a la Secretaría de Hacienda, te lo puede dar a ti. Esta Entonces, actividad es un tema... nadie pierde. Sí, Nadie pierde. Y fue muy padre como darle ese tiempo a la investigación, porque también tenía muchas reuniones con Efraín, que es el escenógrafo, desde agosto, como pensar qué vamos a hacer, y ahora es entrar como... Y todo el proyecto con in situ todo. va a ser aquí en Hermosillo. Sí, en Hermosillo, y tenemos una gira a Colombia, así que luego nos das No, yo voy. nos das tus tips. Llévame, manager, allá voy. Claro, sí. Manejo el camioncito. Qué suave, sí. Entonces, pues eso, ahorita yo me entreno, hago yoga, hago Feldenkrais, mis propias exploraciones y pues preparación, ¿no? Para poder llegar y aprovechar el tiempo para comenzar en agosto. Es un con día todo. regular de tu vida. Ahorita sí, esta semana sí, la otra semana no. O sea, digo, cada semana cambia, que eso ha sido como un proceso de entender que no existe una rutina fija, sino más Flexible. flexible. Entonces, Sin como embargo, es entender una cómo- disciplina. O sea, tienes Sí. que estar haciéndolo constantemente. Sí, es difícil porque como no es un trabajo común ahorita sí vamos a entrar a horario, pero si normalmente no, a mí me pasaba lo opuesto, trabajaba de más, se podía ir todo el día trabajando porque no tienes una oficina, un horario. Entonces tú te creas tus propios horarios dependiendo del día o de la semana o del mes. Claro. Sí. Oye, Gaby, la semana pasada estabas haciendo algo en Musas. Va a ser el próximo jueves. El próximo jueves. Bueno, hablemos de eso. Invitemos a Musas. Yo no he ido todavía. Sí. Voy a ir. Muy bien, sí. ¿Qué sí, va a ven. pasar? A ver. Me encantaría tener tu retroalimentación de este proyecto,
pues vamos a presentar 2 videodanzas que son justo los estudios de lo que vamos a hacer, a presentar en diciembre. Se llama Estudios sobre Eudaimonia. Los estudios en sí son 2 videodanzas. Una se llama La Laguna de la Lengua y otra Chivas Lobas. Y aparte de eso, Fernanda Ballesteros hizo un cuento inspirado en lo que hicimos en Chivas Lobas y en La Laguna. Y ya va a estar aquí ella porque ella vive en París y ahí es donde hicimos una de las videodanzas. Ahí le invito a que sea la dramaturga del proyecto. Entonces empezamos como a hablar de qué se trataba y ella hace un cuento sobre como este mundo, ¿no? Entonces lo va a leer. Entonces, está súper interesante la retroalimentación que he escuchado de poder verlo y luego escucharlo desde la palabra y luego volver a ver otra, como que se vuelve como un discurso más profundo. Va a ocurrir en Musas este jueves. Sí, este jueves a las 8. 8 de la noche. Sí. ¿Es entrada libre? Sí. Perfecto. Ahí estaremos todos. Súper, sí. Sí, hay que ir a ver qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Porque aparte suena muy interesante. Lo vi yo en tu página. Vi algo que tienes como unos videos que están... Sí. Me pareció muy, muy interesante. Muchas gracias. Oye, Gaby, ¿y qué va a pasar contigo? ¿Te quedas en Hermosillo? ¿Te mueves? ¿Qué ves a corto plazo de tu vida como artista y como bailarina de danza contemporánea aquí? ¿Y qué ves a futuro, no? Porque no deja de estar llamando la puerta de las cosas que están pasando afuera, ¿no? Sí, pues sí veo Hermosillo como mi base. Sí me gusta vivir, me gusta mucho que sea un lugar para crear. Me gusta mucho el desierto, el paisaje, la gente. Pues agosto empezamos esta residencia, estrenamos en diciembre, el otro año vienen las giras y me interesa pues tratar de mover esta pieza lo más que pueda. Sobre todo me interesa en México y en Latinoamérica porque he vivido tanto tiempo fuera que no me siento conectada con lo que sucede en Latinoamérica y ahora traigo Latinoamérica es otro mundo. Me puedo imaginar. Me encanta porque México realmente, a pesar de todos hablar el mismo idioma y tener, digamos, rasgos similares en muchos aspectos culturales, cuando tú bajas te encuentras cosas totalmente diferentes. ¿En qué época vas a Colombia? ¿Lo sabes? ¿No? Estamos intentando que sea entre febrero y marzo. Marzo es el Festival de Teatro Iberoamericana. Ok. Es súper importante, ¿no? Allá es diferente. Todo es diferente, ¿no? Es muy bonito porque la misma gente que viene de allá, cuando viene para acá, se encuentra cosas, ¿no? De pronto te quedas por ahí en Buenos Aires. En Buenos Aires, que es la meca de la expresión corporal, ¿no? En Latinoamérica, Brasil, según yo, hay cosas muy Brasil padres. Hay mucho artista plástico. Sí, es muy interesante lo que está pasando ahorita también en Latinoamérica. Y yo creo que vivir tanto tiempo en Europa me hizo sentir todavía más orgullosa de ser latina, como de entender mi cultura, entender cómo ellos ven nuestra cultura, las diferencias, las similitudes. Entonces ahora siento que hay algo que se está moviendo muy, muy interesante, como un fuego muy latino. Entonces me interesa ahorita, más que, claro que me encantaría ir a presentar mi pieza a Europa, pero más que eso me interesa más moverme hacia conectar con Latinoamérica y ver qué sucede. Entonces ahorita esa sería... Y me encantaría seguir trabajando con cine. Me ha abierto muchas puertas trabajar para alguien, pero también trabajar en mis propias exploraciones con la pantalla. Entonces, como que ahorita quiero enfocarme un poquito en mis proyectos y también ver qué sucede con otras personas. Oye, Gaby, y aquí el tema académico, ¿cómo funciona? O sea, actualmente tú, porque muchas personas o alguien que te ve seguramente dice, oye, me interesa que mi hija o yo, o sea, hay como esa inquietud. Esto es una cosa que es relativa, tiene muchos años, pero aquí parece que es muy, muy, muy fresco, ¿no? O sea, yo he conocido gente que está haciendo cosas como corporales y todo, o sea, ¿qué está pasando hoy? O sea, ¿tú tienes alguna idea de hacer escuela, organizar talleres? Porque vi además que haces unos workshops o algunas cosas así. Oye, ¿no te queda tiempo? No eso. Fíjate que sí, antes sí, hace muchos años sí era como de mis ideas, ¿no? Que para tener un centro como al que yo fui, se me hizo una gran oportunidad y la filosofía se me hizo muy, muy puntual con las necesidades de un artista corporal de hoy en día.
Sin embargo, mira, hay dos realidades. Aquí ya hay dos escuelas muy buenas, la Universidad de Sonora y Núcleo Antares. He estado dando talleres individualmente en conjunto con José Ramón Corral, y siempre súper positivo y muy, muy bonito de poder compartir. Sin embargo, cada vez es más difícil que la gente venga. Entonces, otra vez es ¿Por qué? No sé, la verdad no lo sé. Es un esfuerzo que se me hace que no compensa todo el esfuerzo que hay detrás de gestionar un taller. La gente no va porque, a ver, no lo conoce o no les interesa o no hay difusión. No lo sé. No sé si la pandemia nos hizo ser un poquito más aislados o no tengo idea. Pero tampoco creas que no puedo hablar mucho de eso porque no es algo que he insistido. Lo hice el año pasado y ahorita creo que estoy más enfocada como en hacer mis proyectos, en conocer conocer otros artistas, hacer comunidad artística y dejar al lado la enseñanza ya más grande, ¿no? Que ya tenga como algo más que enseñar, no más como técnicas corporales, sino creo que los tiempos de la vida no te van a ir diciendo. Ahorita ya se me quitó esta curiosidad. Sí me gusta dar taller una semana o semanas, pero así como de base eso, ahorita no es algo que me llame la atención. Oye, Gaby, te iba a preguntar, ¿tu mamá baila aún? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y bailas con tu mamá? A veces sí. ¿Sí? Sí. Es que ella se va a entrenar. Como no doy clase, ella no hay manera de que entrenemos juntas, pero sí ha ido a mi taller una vez que ¿Baila tu mamá? Sí, ella se entrena con Antares también. Contigo es muy amiga de Miguel, de Isaac, entonces ella va, se entrena en las mañanas, claro que hace la clase a las posibilidades que ella tiene, pero es súper inspirador verla. Cuando hago, por ejemplo, pilates, y hago mucho con ella, y me entreno y está muy fuerte, y su motivación de seguir investigando en su cuerpo, sí es Qué muy padre que eso no solamente es como una vocación de hacer arte, ¿no? Sino eso que tú dices que se vuelve un compromiso tuyo con tu cuerpo, ¿no? Sí, es como un una cosa estilo de que vida. Tu mamá es una mujer encantadora y yo la veo y ahora que dices, sí me imagino, porque pues estás comprometida con tu forma, con tu cuerpo, con tu expresión, ¿no? Uh-huh. Sí. Te cambia, ¿no? Es dopamina, más no poder que suelta, entonces te cambia tu visión, ¿no? De cómo estás en tu día a día. Sí, eso es lo que es muy generosa la danza, pues es tener una conexión con tu cuerpo diariamente y eso permea todo. Claro. Todo. Oye, Gaby, todas estas cosas que has hecho, porque aparte veo que tienes un currículum bestial y qué bonito encontrarte aquí y eso es la prueba clara de que Hermosillo y Sonora tienen talentos impresionantes, ¿no? O sea, que sale talento constantemente, que hay en todos los lugares alguien que tiene un proyecto fantástico. De todos estos proyectos y todas las cosas que has hecho, ¿cuál es qué es la cosa esta que recuerdas o tienes como tesoro que dices, uy, esto es lo que más me gusta, esto es lo que he hecho en toda mi carrera que más me ha llenado, ¿no? Yo tal vez tengo un momentito, ¿no? Que digo, ay, qué bonito momento ese, ¿no? ¿Tú lo tienes? ¿Lo identificas? Sí. Cuéntanos. Se me vienen así varios, pero el que justo ayer estaba platicando fue un proyecto que todavía no sacamos, no termina la producción, pero la investigación de ese proyecto que fue el 2021, tuve un FONCA Jóvenes Creadores para investigar e invité a Beatriz Corona, a Pablo Ornelas y a José Ramón a investigar. Y la beca es para eso, para que tú investigues. Y el resultado sí importa, pero lo que importa es la investigación. Y apostar a la investigación se me hace sumamente importante, porque ahí es donde se empieza a establecer un discurso, un lenguaje, una estética. Y para mí fue la primera vez que tuve la oportunidad de tener tanto tiempo haciendo eso. Hicimos cosas súper locas. La mejor experiencia que he tenido fue nos encerramos 9 horas sin hablar en la Quinta de Anza un domingo y hablábamos mediante un juego que se fue creando durante el proceso, que yo le llamaba el juego de las cartas. Entonces me interesaba que no fuera mi voz, sino una voz externa que nos fuera guiando a los 4, aunque yo las preparara. Entonces también el juego del azar, que el azar también activa una cierta
como la capacidad de crear, pero también como la dopamina o la tensión. Entonces siempre ha habido como un juego de tensión, de tú abres la carta, no sabes qué te salió, lo haces, tú empiezas a interpretar lo que haces. Entonces encerramos 9 horas a jugar al juego de las cartas, a no hablar, y si querías hablar tenías que escribir. Entonces fue una meditación. Y todo era expresión. Sí. Siempre estábamos como en el... Pues sí, como lo que iba sucediendo. No le voy a llamar personaje porque éramos nosotros, pero fue una catarsis. ¿En qué espacios se encerraron? En un salón ahí al fondo. Yo conozco perfecto la quinta. No es salón, es un espacio, pues. Y ahí al fondo. Sí, al fondo. Nos llevamos nuestros mats. Sí. Ajá. Y una bocinita inalámbrica y nos llevamos nuestra comida. O sea, no salíamos. Salimos una vez afuera, pero sí teníamos que estar juntos todo el tiempo. Y si queríamos un break, ok, te ibas, regresabas. Fue una gran experiencia. Entonces, como que esos ejercicios me ayudaron a entender cómo es mi búsqueda y que ahorita los estoy practicando siempre a través de los sentidos. Me interesa mucho como despertar los sentidos de uno mismo para después que la obra pueda hacerlo al público, porque ahorita todo se está adormeciendo, ¿no? A cómo van las cosas como digitales, el mundo tan rápido, hay muchas cosas que están como esquivándose. Pues se empieza, digamos, no sé cuál sea la palabra, ¿no? Pero la relación física, la expresión física, como el hablar, ¿no? Alguien a mí me decía algo que me choqueó, me gustó mucho, que es como que generacionalmente llegan las economías, la economía física, emocional, de relacionamiento, la economía del lenguaje, ¿no? Porque, pues, oye, ¿cómo te sientes? ¿Estás bien? Carita feliz. Dices, ay, se empiezan a economizar ciertos procesos de relacionamiento y el arte es una relación. O sea, yo produzco un arte para decirte o decirles, ¿no? Sí. Lo mismo que haces tú. Pero se limita, ¿no? Porque, pues, todo... Digo, a mí me encantan las redes y yo como claro. Y el mundo digital y todo eso, pero no soy... O sea, yo como teórico no soy amigo de eso porque siento que limita el proceso artístico, que quita la tactibilidad de las cosas, ¿no? Como, me imagino qué complicado debe ser la relación con el arte, ¿no? Con lo que tú haces, ¿no? Sí, y no creo que sea como no usarlas porque pues está bien usarlas. Lo único que sucede es que el celular tiene efectos muy fuertes en el cerebro del ser humano, que está hecho para que te enganches, para que sea hipnótico, una droga. Y eso me parece peligroso porque la pantalla, aparte de la luz, te están educando a un tipo de ojo, ¿no? Que luego vienes a esta realidad. Ya no ves broadband. Exacto. Lo ves, te hiciste de foco corto. Y eso que dices es que nuestra generación, no, la realidad es que nosotros, la nueva generación, no ven, no tienen proyección horizontal, así de ver, sino todo lo que ves lo tienes que ver acá. Oye, es que cómo llegaste a Hermosillo contra, pues bien, hay que ver, o sea, hay que ver, no, la solución, no, yo estoy o el detalle, ¿no? O sea, como todo lo macro queremos, lo grande. Castiga el arte, ¿no? A veces los músicos, 25 horas metidos en un estudio, grabando hasta el detalle más pequeño, para que tú lo escuches. Y lo sientas. En un celular, en chiquisis. No, pues ahí se acabó todo. Se acaba la magia. Sí, totalmente. Sin embargo, tú usas las herramientas digitales. Sí. Las redes sociales no las uso como a lo mejor mucha gente me ha aconsejado que las use porque es invertir tiempo, pero sí es una manera de difundirte, pero también de ver qué están haciendo otros artistas. No, es otra manera también de crear comunidad. Eso no me parece que estén mal, ni mucho menos. Simplemente es como, o sea, es una realidad, pues algo que estamos viviendo y hay cosas que estamos dejando atrás y yo me pregunto, qué cosas sí quisiera que permanezcan, ¿no? Y qué cosas están modificando una visión y hay estudios pues también de lo que sucede en nuestro cerebro. Hay mucha depresión ahorita. Es un placer efímero el celular y ya hay estudios de eso. Y ahorita estamos en una generación donde no hay dopamina barata. Exacto. Muy, muy económica, muy fácil de acceder, ¿no? La emoción del instante, de la foto, la cosa. Sí. Entonces, es un tema largo ese porque... Sí. De eso se va a tratar esta obra.
Exacto, volviendo a la obra, se trata de eso. Pues más que se trata, está mal dicho, perdón, es la investigación es sobre eso. La investigación es sobre eso. Sí, no sabemos todavía cuál va a ser, de qué va a tratar, pero el outcome, pero todo el proceso. Es el placer, ajá. Es el placer. Sí, qué es la felicidad, qué es el placer. Entonces todos los ejercicios tienen que ir mediante cómo volver a conectar con uno mismo, cómo encender nuestros sentidos. Porque eso, ¿no? O sea, por ejemplo, volviendo al uso del celular, es un sentido que se está gastando, se está explotando, que es la vista. Pero lo demás, entonces va a ser muchos ejercicios que vuelvan a hacernos, porque hasta nosotros mismos nos sentimos ya en este juego siendo bailarinas, ¿no? Entonces, cómo regresar nosotras, qué podemos investigar desde nosotras mismas. Y aparte de eso, la temática de la mujer, ¿no? ¿Qué es la mujer en Sonora? ¿Cómo es nuestra feminidad? ¿Cómo estamos constituidas químicamente, hormonalmente, biológicamente? Entonces, son como varios temas. Luego nos interesa hablar de la muerte. Entonces, son como varios temas que se están conjugando. Aún no sé cuál vaya a ser el resultado. Y el resultado, pues tiene que ser un resultado de expresión, ¿no? Una puesta en escena o Va a ser una pieza inmersiva. Pieza inmersiva. Sí, se va a presentar en el Teatro de la Ciudad y la idea, como el objetivo es envolver al público. Por eso queremos que sea una obra inmersiva en donde no solo se siente, sino sea activo, sea partícipe, que ver qué experiencia pueden tener más allá de una lejanía. Y que no tienes que estar cerca de él para tener una intimidad, la puedes tener lejos, pero crear un juego con el espectador. Yo fui en un festival de teatro, vi algo así. ¿Sí? Sí, era este grupo vasco que hace unas puestas así tremendas. Sí, era un teatro que tomaban los rusos, así. Pues tú eras rehén. No, muy, muy intenso. Qué interesante. Muy bonito, sí, había baile, había proyecciones, sí, muy interesante. Sí, hay muchos proyectos que hacen eso. Sleep No More de Nueva York, por ejemplo. Y a mí me encanta Rayuela, este libro, y me encanta la manera en que Cortázar te hace estar súper activo, y tiene un capítulo que lo leíamos mucho en el proceso que te conté anteriormente con Fonca, que decía que hay muchas maneras de hacer a un lector, ¿no? Puede ser como solamente un testigo, un observador, pero la tercera que él propone, que es como tú estás manejándote, es que sea partícipe, ¿no? Entonces, y luego me encanta porque te pone cuáles son las maneras en las que puede ser, desde la ironía, desde la comedia, desde como varias explicaciones de cómo él presiente que puede conectar con el lector. Entonces eso se me hizo como un gran aprendizaje para ponerlo en práctica. Muy padre, mi Gaby, se nos fue el tiempo. Fue una conversación muy Y no hablamos buena. de ti. No hablamos de mí. La próxima hacemos una reingeniería inversa. Tú me entrevistas a mí, yo te cuento todos los proyectos en los que ando. Te agradezco mucho haber venido a Guachapori, Gaby. Qué bueno que se dio esto y ojalá les haya gustado el capítulo. Yo disfruté mucho esta conversación. Creo que hay que volverla a tener y hay que empezar a atarlos. Ya tenemos una misión. Sí. Gaby, muchas gracias por venir a Guachapori. Muchas gracias. Guachapori, muchas gracias por estar nuevamente aquí con el colombiano los jueves. Muchas gracias por la invitación. A ti, gracias. Bye. Bye.